Regresamos con Pedro Benítez, historiador, dirigente del Partido Acción Democrática y candidato a las primarias para las elecciones legislativas de este año. En un reciente foro, Pedro Benítez comentaba lo siguiente, que nos llamó mucho la atención. Pues él dice, en los últimos 14 años, el proyecto del poder chavista ha llevado nuevamente al Parlamento la situación que tenía en el siglo XIX. Su objetivo siempre fue cercar el poder legislativo, vaciar su contenido y minimizar la participación de los diputados opositores. Realmente el Parlamento se convirtió en un escenario en donde la oposición no podía exponer una posición testimonial. Además se convirtió el Parlamento en una especie de fábrica de pizzas, ¿no? El presidente anda al teléfono, yo quiero una de esta forma, entonces salían a apoyar todo. ¿Qué podría pasar en Venezuela si la oposición domina con mayoría absoluta y calificada además la Asamblea Nacional? ¿Podría haber una crisis, una confrontación de poderes? Bueno, eso va a provocar un gran cambio. Ahora, vuelvo a mi tesis original, los dos escenarios. Puedo provocar una lucha de poderes, una crisis de poderes, donde podría cumplir un papel fundamental, muy importante, el escenario internacional. Este es un gobierno que está sometido a muchas presiones. Es una cosa curiosa, Omar, que me llama mucho la atención, que este es un gobierno que se llena la boca con el tema de la soberanía nacional. Yo no recuerdo, y yo tengo unos añitos, no recuerdo nunca en Venezuela, un gobierno anterior a este, donde tanta gente se haya metido en lo que ocurre en este país. Aquí el mundo viene y opina. Sí. O sea, todo el mundo opina sobre algo. Viene el de Nicaragua, Ortega, o viene Samper, o Obama, todo el mundo opina y se mete en el asunto de Venezuela. Nunca la política venezolana ha recibido tanta interferencia extranjera como en este momento. Claro, eso también tiene un poco que ver con el desarrollo de la globalización, que es una cosa que ha jugado en contra del proyecto de poder absoluto del chavismo, y eso por supuesto va a cumplir un papel. Otro papel que va a cumplir es que este descontento generalizado que hay en la sociedad venezolana también ocurre en las Fuerzas Armadas, inevitablemente, porque ellos no son marcianos. Lo que está buscando esta sociedad es caminos, salidas para esta circunstancia, y esa salida me parece que es evidente, la más cercana que tenemos, la más efectiva, es que la oposición consiga una mayoría muy clara, y si es posible, calificada, cientos de diputados en la Asamblea Nacional. Eso inevitablemente va a provocar un cambio político. Y en ese escenario, el grupo de poder va a tener dos opciones. O va a tener que enfrentarse a ese poder y va a tener, me parece a mí, inútilmente tratar de tratarlo como han tratado la alcaldía mayor, pero recordemos que esta es una elección nacional y las consecuencias políticas que eso va a tener, o hacer lo que es lo que indica la lógica política, que es pactar con la gente que ganó la Asamblea Nacional una salida democrática en el marco de la Constitución. Es que no les queda más remedio. Bueno, eso lo hacen los países normales, inclusive Obama lo ha hecho con los republicanos de alguna manera, ¿no? Cuando te referías a la alcaldía mayor de Caracas, es a la práctica que tiene el gobierno de que si, así como Jalisco, si no gana, arrebata. Entonces, perdió un cargo, pero impone un paralelo, ¿no? Y que eso no podría ser hecho con los diputados, es lo que quiere decir. Bueno, vamos a hacer este escenario. ¿Qué van a hacer? Van a meter una tanqueta y van a desalojar a los diputados y los van a meter todos presos. Porque eso es lo que ellos han tratado de evadir desde el año 99. O sea, todas las opciones que ellos les van quedando son opciones malas. Van a tener que coger entre lo malo y lo peor. Y hacer eso es, bueno, simplemente liquidar al chavismo como una fuerza política de futuro. Yo hasta este año pensaba que, bueno, que después de ello podía ocurrirles como el peronismo o como el sandinismo, ser una fuerza política importante. Pero se han montado en esta carrera loca que está devastando la identidad política chavista. O sea, podría liquidarse el chavismo. Yo creo que ellos están corriendo este riesgo por esta obsesión de mantenerse en el poder a toda costa. Tú me hacías un comentario que me parece muy importante, que lo quiero atajar. Muchas veces vemos la popularidad de Maduro. No necesariamente la popularidad de Maduro es la popularidad de la entidad, de la identidad chavista. Por eso yo siempre hago la observación y la salvedad que desde la oposición estemos reivindicando, entre comillas, el legado de Chávez, puede ser un arma de doble filo, porque puede aparecer otro militar loco que nos proponga que en vez de lanzarnos al piso quinto lo hagamos el 10º, o lanzan a María Gabriela, ¿no? Y estaríamos como la situación que tiene el peronismo, que durante 50 años ha ido de fracaso en fracaso, y la alternativa del peronismo siempre es el peronismo. Por eso la oposición tiene que construir un discurso, una retórica, un relato político que sea una alternativa muy clara al proyecto de poder chavista y señalar al culpable histórico de eso. Ahora, dicho eso, no podemos negar que esa es una organización política que ha contado con el aprecio de millones de venezolanos, y algo de eso quedará. Pero por esta vía, así como Maduro ha demostrado una ineptitud absoluta manejando la economía del principal exportador de petróleo de Sudamérica,
también ha mostrado una ineptitud gigantesca en manejar el capital político que le quedó en las manos. Ahora, pero también es peligrosísimo para unos dirigentes opositores andar por ahí reivindicando el supuesto legado de Chávez, cuando si uno empieza a ver los números, hemos hablado ya de la pobreza, cómo estamos en un retroceso histórico, hemos visto cómo la economía se ha desmantelado y la dependencia del petróleo es tal que 96 de cada 100 dólares por exportaciones que entran aquí son del petróleo. Y hemos visto cómo la criminalidad ubica a Venezuela entre los primeros 3 lugares del mundo donde hay más asesinatos por cada 100.000 personas. Sí. Es decir, si se le quita todo ese discurso reivindicativo que en el fondo no trajo resultados concretos, el chavismo lo que ha dejado es mayor confrontación en la sociedad venezolana y mayores odios. Sí, no deja nada. O sea, ahí no hay un legado que entonces no es peligroso para ustedes ir a decir por ahí en el barrio que quieren rescatar el legado de Chávez. Precisamente, es que eso es lo que estoy señalando. Precisamente eso, me parece sumamente peligroso. Es la oposición que lo está haciendo. Sí, y yo cada vez que tengo la oportunidad señalo ese enorme riesgo, esa visión del reparto populista de la renta petrolera por parte de un carismático iluminado por la providencia, fracasó y va a seguir fracasando. Esa no es la solución. Hay que decirle a los venezolanos muy claramente, la verdad, aquí tenemos construido un mito en torno al petróleo. Pensar que el petróleo es un recurso natural. La riqueza es la capacidad humana de transformar ese recurso en bienestar material. Y el petróleo hace mucho tiempo dejó de alcanzarnos. Venezuela tiene que desarrollar cosas distintas al petróleo, exportar y generar bienes y servicios que generen empleo y riqueza distintas al petróleo. El petróleo va a seguir siendo importante durante mucho tiempo, pero mientras no desarrollemos una economía no petrolera fuerte, pues seguiremos dando vueltas en círculos. Por cierto, esta circunscripción donde me estoy postulando, Sucre, es una zona que podría tener un desarrollo económico fenomenal por su posición geográfica, está muy cerca del puerto y del aeropuerto, tiene condiciones enormes para atraer empresas nacionales y extranjeras que generen muchos puestos de trabajo y como te decía en la primera parte, tiene una población de jóvenes profesionales con un espíritu emprendedor que lo que necesitas esperando es una oportunidad. De modo que eso que tú puedes hacer en ese pedazo de Venezuela, lo puedes hacer en el resto del país. Y con esto no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy inventando el agua tibia. Esto lo están haciendo otros países latinoamericanos. Volviendo al escenario de la Asamblea Nacional en los últimos minutos, supongamos que ustedes ganan la mayoría absoluta. Entonces llega las primeras semanas de trabajo. ¿Qué hacen? Le plantean un impeachment, una defenestración de Nicolás Maduro. Van a pedir un antejuicio de mérito, van a mandar, como le hicieron a Carlos Andrés Pérez, una red de movimientos para que haya un cambio de presidente antes de tiempo. Bueno, primero tenemos que ver en qué condiciones llega él a ese momento, que eso sería el 1 o el 2 de enero del año 2016. Vamos a ver cómo llega. Pasa rápido. Sí, eso va a pasar rápido, pero están también ocurriendo cosas muy rápido en Venezuela. Vamos a ver cómo llega allá. Lo que se ha venido hablando y discutiendo es que en un escenario así, primero la oposición tendría la mayoría de la presidencia de las comisiones. No se establecería la misma actitud que ha tenido el chavismo de desconocer al otro. Pero la oposición tendría la mayoría de las comisiones e inmediatamente empezar a citar a los ministros y exministros. O sea, habría que citar inmediatamente a Jorge Giordani y que nos diga con detalle a quién se refiere, cuáles son esas empresas que él señaló en una carta pública que se le asignaron 25.000 millones de dólares y son empresas fantasma. A otra persona a la que hay que citar inmediatamente es a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es el funcionario público que más poder ha tenido en Venezuela después del presidente de la República en el área petrolera. Nunca un funcionario público fue ministro del área y presidente de PDVSA. Y vicepresidente de Economía del Además, país. O sea, era novio de la madrina e hijo del cuarto bate del equipo, hijo del dueño. Además de eso, él era ministro tú recordarás, Omar, que él era ministro de Energía y Petróleo. De modo que todo el área de la electricidad estaba bajo su responsabilidad. Por lo tanto, las inversiones que no se hicieron o se hicieron fueron bajo responsabilidad de él. Y el decreto que autorizó la crisis eléctrica, que bajo el pretexto de la crisis eléctrica autorizó la compra sin licitación de plantas eléctricas, que fue un inmenso desfalco que se hizo en la nación, fue bajo la responsabilidad de él. Y la razón por la cual Chávez dividió el Ministerio de Energía y Petróleo fue precisamente para tratar de proteger la responsabilidad de Rafael Ramírez. De modo que hay funcionarios como Rafael Ramírez que tienen muchas cosas que decirle al país y muchas cuentas por rendir. O el caso de Alejandro Andrade. O sea, nunca en la historia de Venezuela, jamás que yo recuerde, desde la República para acá, un acto tan descarado de un tesorero nacional que salga de ese puesto y lleva una vida
que con un sueldo de funcionario público no puedes justificar tener 50 caballos de paso en una de las mejores ciudades del sur de los Estados Unidos. Eso tiene que tener alguna explicación. Y una cuenta de 12.000 millones de dólares en el HSBC. Entonces, ahí hay una larga lista de funcionarios de primer y segundo nivel que tienen muchas cosas, cuentas por rendir a la nación, y la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de nosotros es explicarle eso a la gente, porque en un país donde no hay acetaminofén, donde hay gente que se está muriendo de cárcel porque no es reactivo, la escasez de medicinas, porque no hay dólares para pagar eso, que descubramos que hay funcionarios públicos que tienen cuentas secretas en instituciones financieras de dudosa reputación. Caramba, aquí lo que ha ocurrido es un gigantesco saqueo de las finanzas públicas. O sea, Venezuela siempre tuvimos problemas de corrupción, tuvimos un grave problema institucional, pero es que lo que estamos descubriendo que ocurrió el año 99 para acá es algo que tiene pocos precedentes en el mundo. Para cerrar, una última pregunta. El gobierno entre diciembre y enero se ocupó de blindar cualquier posible investigación al designar contralor, fiscal renovada, etcétera, defensor del pueblo. Si ustedes en la Asamblea Nacional, hipotéticamente, bajo control de ustedes, empiezan a abrir procesos a través de estas instituciones, ¿no temen que justamente les van a cerrar la puerta y va a ser imposible abrir una crisis de poderes allí? Claro, sí, probablemente eso ocurra, pero también hay un dato que no podemos desconocer. Ellos han estado tratando de tapar eso, pero no han podido. Los escándalos han reventado, porque estamos en este mundo globalizado. Entonces, lo que está ocurriendo con las investigaciones que ha abierto el Tesoro de los Estados Unidos o que se ha abierto en la Unión Europea, señalan que Venezuela se ha constituido una auténtica cleptocracia. Este no es el socialismo del siglo XXI, sino la cleptocracia del siglo XXI. Entonces, yo voy a poner aquí una imagen que es un poco inelegante, pero me parece que es ilustrativo mucho. Es como que uno tenga en la parte de atrás de su casa un pozo séptico y el pozo se rebosa. Eso es una amenaza para uno y para los vecinos. Eso es lo que en este momento está ocurriendo. O sea, la corrupción venezolana ha sido de tal magnitud por la ambición de ellos de dinero y poder, que simplemente no la pueden ocultar y se está convirtiendo en un problema. Eso sí es un problema internacional, porque recordemos que del año 2008 para acá, los gobiernos han apretado los controles sobre el manejo financiero del mundo, porque precisamente la crisis financiera ocurrió por estos malos manejos. Entonces tú tienes un país que se está convirtiendo en una perturbación. Aquí no se trata del amigo del presidente al que yo le di un contrato para una carretera, ¿no? O que le di unos bonos, le di información privilegiada para que ganara una plata en los bonos. No, aquí se ha construido una auténtica mafia, un Estado realmente mafioso, y eso es un problema internacional. Bueno, en ese escenario, que me parece que es muy interesante, es que va a operar la Asamblea Nacional Venezolana y el mundo va a tener sus ojos puestos para acá. De modo que cualquier acción que ellos tomen contra esa Asamblea Nacional no les va a salir gratis. Va a tener su costo. El año que viene Maduro va a tener 3 años en el poder. Hipotéticamente, si la Asamblea Nacional, las elecciones se leen como un plebiscito, podría dar a la oposición fuerzas para pedir un revocatorio. Claro. Sí, eso podría ocurrir. Personalmente no soy muy partidario de los revocatorios, precisamente porque los controles que ellos han hecho y la población venezolana pasó una muy mala experiencia personal en su vida cotidiana, su vida familiar, con la recolección de firmas. Y por cierto, en este momento está ocurriendo exactamente todo lo contrario. A la gente de la que no firman, en este momento se está construyendo una lista de los que no firmaron. Se están recogiendo firmas. Recordemos que Venezuela tiene 3 millones y medio de empleados públicos, y incluyendo las nóminas de gobernaciones y alcaldías. Entonces ya hay un ambiente de persecución política. Lo que pasa, Mar, que yo veo que ningún gobierno en América Latina ha logrado sobrevivir a 3 cosas: inflación, recesión y desabastecimiento. Ninguno. O sea, en Cuba hay un grave problema de escasez de hace muchos años, pero no hay inflación. Y todo el mundo tiene un empleo. Los cubanos hacen un chiste con eso. El gobierno hace que nos pague y nosotros hacemos que trabajamos. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela, es muy difícil que un gobierno pueda sobrevivir a una situación como esa. Y a un resultado electoral que va a ser una auténtica hecatombe para el gobierno si las cosas siguen como van y tenemos que trabajar en función de eso, pues a mí me parece evidente que eso va a provocar un cambio. ¿Cómo va a ocurrir ese cambio? ¿Cómo serán los detalles? No lo sabemos, porque la política y la historia está llena de eso. Y después que ocurren los cambios, tú dices, bueno, ¿verdad? Inevitablemente la Unión Soviética se tenía que caer, pero un mes antes nadie se lo hubiera planteado. Pero las grandes fuerzas históricas, económicas y sociales y políticas estaban presentes, y están presentes en este momento en el
sobre el régimen que encabeza Nicolás Maduro. Y presente en varios estratos de la sociedad. Así es. Bueno, muchas gracias. No, Omar, gracias a ti, muy amable. Gracias por este rato, esta conversación que ha sido bastante provechosa. Gracias. Ha sido Pedro Benítez, precandidato a las elecciones legislativas de finales de este año. Él además es historiador, dirigente nacional del Partido Acción Democrática y analista político. Hemos intentado llevar para ustedes una descripción, un escenario de la situación actual y de qué podría ocurrir en los próximos meses, los grandes cambios políticos que están en marcha en el país. Ha sido para mí un gusto acompañarles una vez más en este espacio. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Y gracias a ustedes por permitirnos llevarles estas conversaciones y estas reflexiones. Será hasta una próxima oportunidad.